Bienvenidos, en esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es el Vaccinia virus. Iniciando, este virus pertenece a la familia Poxviridae al género Orthopoxvirus. En cuanto a su morfología, estos van a tener forma de ladrillo, miden alrededor de 230 por 270 nanómetros. Estos van a poseer una membrana lipídica externa, debajo de la cual se van a presentar dos cuerpos laterales de material heterogéneo sin estructura aparente. Luego tenemos a lo que es el core, como lo vemos en la imagen, el cual va a tener una cavidad interior en la cual se van a alojar espirales electrodensos de presunto material ADN proteínas, los cuales van a estar cubiertos por dos membranas, la primera de consistencia lipídica y la segunda discontinua. El virus va a poseer lo que son dos formas infectivas. La primera, que van a ser viriones aislados por rotura celular denominados viriones maduros, y la segunda, que van a ser viriones recogidos del medio de cultivo que se van a denominar viriones extracelulares. Son los viriones extracelulares los que van a poseer una membrana lipídica adicional, lo cual les va a conferir propiedades estructurales, inmunológicas y funcionales completamente diferentes. Luego tenemos que este virus va a tener lo que es una polaridad positiva negativa, va a ser envuelto, como se los mencioné anteriormente, va a replicar netamente en el citoplasma. En cuanto al genoma, el genoma va a tener un tamaño de aproximadamente 200 kilopares de base. Los genes que van a estar en la parte central van a estar más conservados y se van a encargar de lo que es la replicación y el ensamblaje viral, mientras que los genes de los extremos van a estar menos conservados y se van a encargar del rango del huésped y la virulencia. Estos van a estar de igual manera unidos por estructuras en forma de horquillas que subyacen dentro de una región terminal invertida. Luego tenemos que la simetría del virus es compleja, su genoma es ADN bicatenario lineal y va a pertenecer al grupo 1 ADN bicatenario, polaridad positiva y negativa de la clasificación según Baltimore. El genoma del Vaccinia virus tiene un genoma ADN bicatenario lineal de aproximadamente 190 kilopares de base de longitud y que codifica aproximadamente 250 genes. Como se ilustra en la figura, tiene secuencias de codificación que están densamente empaquetadas. Las secuencias que codifican proteínas estructurales y enzimas esenciales se agrupan en el centro, mientras que los genes que codifican proteínas de virulencia o inmunomoduladores se encuentran en los extremos. Así pues, los genes codifican proteínas en diferentes fases del ciclo infeccioso. Tenemos genes tempranos que codifican subunidades de ARN polimerasa, uracilo ADN glicosilado y enzimas que limitan el ARN mensajero. Como ejemplo, tenemos el gen 12L, gen D1R, gen D7R. Tenemos genes tardíos que van a codificar proteínas estructurales, como ejemplo, el gen 8L, gen T3L y el gen 2L. Genes intermedios que van a codificar proteínas o factores de transcripción tardía, como ejemplo, el gen 5R. Las células dianas de este virus es capaz de infectar una gran cantidad de células como de insectos, aves y mamíferos, aunque en algunos casos la infección se aborta después de la expresión génica temprana. En el ser humano infecta a las células epiteliales, principalmente los queratinocitos epidérmicos humanos normales, aunque en estudios recientes se demostró un tropismo natural por las células cancerígenas y también una infección y unión extremadamente fuerte por las células presentadoras de antígenos. En los receptores virales no se han encontrado receptores virales específicos, pero se considera un complejo de fusión de entrada en el que se considera proteínas de unión y proteínas de entrada. Las proteínas de unión A26, A27, D8 y H3. La proteína H3L, HI 27L son esenciales para la fusión de la membrana viral con la membrana celular. En los receptores celulares tampoco hay receptores celulares específicos que han encontrado los científicos, pero se considera una interacción con la laminina, el heparansulfato, el condroitinsulfato y los glicosaminoglicanos, aunque otros infectan las células de manera independiente de GAG. Replicación del Vaccinia virus. La replicación del ADN viral del Vaccinia ocurre de manera muy eficiente dentro de las células infectadas. El tiempo de inicio de la síntesis de ADN varía en cierta medida a la infección y el tipo de célula. Por lo general comienza 1 a 2 horas después de la infección y da como resultado la generación de aproximadamente 10.000 copias del genoma por célula a las pocas horas de la infección. El virus Vaccinia virus es un virus cuyo ciclo de vida completo tiene lugar dentro del citoplasma de las células huésped. El virus Vaccinia virus produce dos formas de partículas infecciosas. Fases de replicación del Vaccinia virus. Vamos a tener un primer proceso que es la adsorción o adosamiento. Es el proceso en el cual el virus va a reconocer a la célula infectar y se une a ella. Dentro de este proceso hay dos pasos. Uno que es reversible, que va a ser la activación electrostática, y el segundo va a ser irreversible, es donde las proteínas del virus se van a unir a receptores específicos celulares. Vamos a tener un segundo proceso, que va a ser la penetración. La entrada del virus dentro de la célula va a ser por dos mecanismos. El primero va a ser por fusión de membrana
Es decir, la membrana del virus se va a fusionar con la membrana plasmática de la célula formando así un poro, donde va a ingresar la cápside con el material genético. El segundo mecanismo va a ser endocitosis. La membrana viral se va a fusionar con la membrana del virus y luego el endosoma se fusiona con el lisosoma. Vamos a tener un tercer proceso que va a ser la decapsidación. Lo que consigue el virus es la liberación del material genético en el citoplasma celular. Cuando el endosoma se fusiona con el lisosoma, las enzimas hidrolíticas van a degradar la cápside del virus, liberando así el material genético. El cuarto paso es la síntesis. En este proceso los virus lo que hacen es sintetizar copias de sí mismo, es decir, sintetizar las proteínas para la cápside y sintetizar más material genético para generar las nuevas partículas virales. Al mismo tiempo que ocurre la síntesis, se va a llevar a cabo la transcripción y traducción, que va a tener lugar en el citoplasma, y para la traducción se utilizan los ribosomas de la propia célula. De este modo, la célula va a sintetizar proteínas para la cápside. Los factores de transcripción y de proteínas necesarias están en el core del virus. En esta fase se transcriben más de la mitad del genoma viral y los promotores de los genes tempranos se caracterizan por tener secuencias ricas en adenina y timina. El quinto paso es la replicación. Aquí se van a generar unas 10.000 copias del genoma por célula, de las que solo la mitad llegan a empaquetarse. El proceso de replicación se inicia por la introducción de un corte en una de las cadenas, dejando así un extremo 3' libre para iniciar la incorporación de desoxirribonucleótidos. Esta molécula ya replicada de ADN se vuelve sobre sí misma para copiar el genoma restante. El sexto paso es la expresión de genes intermedios. Después de la replicación del ADN y antes de que se expresen los genes más abundantes, es decir, los tardíos, va a tener lugar la transcripción de una serie de genes llamados los intermedios. Estos genes codifican los factores necesarios para la transcripción de los genes tardíos. En ese, la ARN polimerasa celular sale del núcleo y puede contribuir a esta transcripción en donde no se ha observado un splicing. Esta es una transcripción donde se producen muchas proteínas. En el paso 7 se da la expresión de genes tardíos. Este es para producir las partículas estructurales. La transcripción de genes tardíos, localizados mayoritariamente en la región central del genoma, se inicia después de la expresión de los genes intermedios, entre 2 y 3 horas después del inicio de la infección y continúa a lo largo del proceso infectivo. Los genes tardíos codifican proteínas estructurales del virión, así como las enzimas necesarias para la transcripción de genes tempranos, que también se incorporan al virus. El ADN se va a introducir por un poro en la partícula viral inmadura y va a estar produciendo el proceso de la morfogénesis en el retículo endoplásmico y va a ir continuando hasta que salga por la membrana. Lo primero que ocurre es que la endonucleasa corta los concatémeros, se introduce en el ADN viral y se forma la partícula viral inmadura, que tiene forma redonda como un core. Se forma en el retículo endoplásmico. La partícula viral inmadura tiene 2 membranas. En el paso número 8 se da el ensamblamiento. Este es el punto donde los virus se montan, es decir, las capacidades de proteínas de la cápside se van a empezar a montar para generar múltiples virus y se va a introducir el material genético. Este proceso de ensamblaje puede ser automático, sin necesidad de proteínas, u otras veces se necesita proteínas víricas llamadas proteínas de ensamblaje. En el paso 9 se da la maduración, que ocurre después de que los virus están formados. Se necesita el paso de la maduración, ya que en este se van a adquirir proteínas y ya se va a formar la partícula viral madura intracelular, que va a seguir teniendo 2 membranas. El virus maduro intracelular se hace más rectangular y se aprecia en los cuerpos laterales. Los microtúbulos son los que van a llevar el virus maduro intracelular al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi, el virus intracelular maduro coge una cisterna completa de este y se hace aún más rectangular y adquiere 4 membranas. Es el virus intracelular envuelto en 4 membranas. Los microtúbulos los siguen llegando desde el aparato de Golgi hasta la membrana. El contacto con la célula y demás mecanismos hace que pierda esa membrana. Entonces se forma el virus envuelto extracelular que tiene 3 membranas. Y por último tenemos la vibración. Las nuevas partículas víricas van a salir de esta célula para infectar a otros operadores, a otras células adyacentes y así conseguir diseminarse y generar más copias en el proceso de liberación. Los virus con envolturas salen por exocitosis.